Shut up and sit down. Mi nombre es Juan Manuel, para los que aún no me conocen, y para los que no conocen el canal, nosotros hablamos sobre motores, generalmente hablamos sobre un motor, y para tener perspectiva de ese motor que estamos hablando, lo comparamos con otro motor, de la misma cilindrada, de la misma cantidad de cilindros o demás, con distintas características para que nos permitan explicar por qué ese motor se comporta de esa manera. También hablamos sobre potenciación, te explicamos en otros videos todo lo que se puede hacer desde lo más simple hasta lo más complejo para potenciar el motor, con las ventajas y las desventajas también. Te explicamos también a qué se debe que tenemos que asentar el motor, qué es lo que pasa dentro del motor. Te explicamos también el mantenimiento de la moto, desde el refrigerante, el líquido de freno y demás. Así que si te interesa el mundo de los motores, te invitamos a suscribirte, que seguramente vas a encontrar material que te va a ser útil. Bien, en este caso vamos a hablar del motor de la Royal Enfield 500. Disculpen que tengo las manos un poco grasas, pero bueno, estuve armando un motor y estoy en un entretiempo y aprovecho a hacer este video. El motor de la Royal Enfield es de 500 centímetros cúbicos. Lo vamos a comparar con el motor de la Leonchino 500 de Benelli, que también es de 500 centímetros cúbicos. La diferencia es que tiene 47.6 cb a 8500 la Benelli, y 28 cb a 5200 la Royal Enfield, o sea, mucho menos potencia y menos revoluciones. Para eso nos sirve la perspectiva de utilizar otro motor. Y con respecto al torque, tenemos 45 Nm de la Leonchino y 41.3 de la Royal Enfield. Estamos casi igual. Entonces, ¿cómo con el mismo torque la otra logra más potencia? Bueno, esto se debe a diferentes características. ¿Y qué es lo que pasa? En realidad la Royal Enfield es un motor que está en una moto que parece antigua. Nosotros andamos en la Royal Enfield, nos van a parar en la calle y nos van a felicitar por el estado de esa moto antigua. Y si pasamos con la Leonchino 500, nadie nos va a felicitar por el estado de la moto antigua, porque es obvio que es una moto moderna, que tiene algún rasgo de moto antigua, pero es una moto retromoderna, es otro segmento. Ahora, ¿qué pasa? También utiliza un motor moderno, y en el caso de la Royal Enfield utiliza un motor moderno pero con geometrías de motores antiguos. Utiliza inyección electrónica, árbol de leva a la cabeza, que no existía en su momento, pero utiliza dos válvulas por cilindro en su solo cilindro. Es un solo cilindro de 500 centímetros cúbicos, que es raro de encontrar en las motos modernas. Tiene una compresión muy baja y demás, una carrera de pistón bastante larga y demás. Bien, ¿a qué se debe la diferencia entre estos motores? ¿Que el motor de la Royal Enfield es muy malo? No. Se debe a es un muy buen motor y que realmente está muy bien logrado para lo que quisieron hacer. ¿Qué pasa? Tiene dos válvulas por cilindro en vez de tener cuatro. ¿Y eso en qué desventaja nos ocasiona? Esto es como una jeringa. La jeringa tiene un pistón, tiene un cilindro y una válvula que funciona de admisión o de escape en el mismo caso, de acuerdo a si tiramos o empujamos. Cuando nosotros hacemos fuerza con la jeringa para tirar, como el agujero es muy finito, tenemos que hacer fuerza, y eso genera perder energía que ya generó el motor, la está perdiendo haciendo fuerza para chupar aire. Cuando nosotros tenemos una válvula, tiene que hacer más fuerza que si tiene dos válvulas de admisión, porque si es cuatro válvulas son dos de admisión, dos de escape. Si es dos válvulas, una de admisión, una de escape. Bien, y cuando está en fase de escape pasa lo mismo. Tenemos que hacer fuerza y perder fuerza para alargar los gases de escape para afuera, porque tenemos una válvula en vez de dos. Por consecuencia, el motor de la Leonchino logra más revoluciones porque está menos restringido. Al lograr más revoluciones, logra más potencia y a un régimen más alto. Eso es uno de los puntos. El segundo punto es la compresión. En el caso de Royal Enfield tiene una compresión de 8,5 a 1, y en el caso de la Leonchino tiene 11,5 a 1.
normal para los motores actuales y no tan alta porque KTM utiliza casi 13:1, no sé, un R6 utiliza 14:1. Pero ¿cuál es esto tiene sus ventajas y sus desventajas? La desventaja es que necesita combustibles con mayor octanaje. Claro, en la época, en los años 40, tenían tan poco octanaje que con más compresión que 8,1 no se podía utilizar. Entonces no existían, y por eso los motores también tenían tan poca potencia. ¿Por qué? Porque si no, con más compresión autodetonarían, y si los combustibles hubiesen sido buenos, con más compresión, refrigerado por aire, la temperatura sería muy alta y no se podría contener. Entonces, ¿qué pasa? Ahora tenemos más compresión, pero tenemos que refrigerar por líquido para que el termostato y el electroventilador puedan mantener la temperatura y no se nos dispare, que sería imposible de contener con niveles de compresión muy altos si la refrigeramos por aire. Se terminaría fundiendo. La Royal Enfield, bien, le hacemos un plano para reducir la compresión, para reducir la cámara de combustión y para que tenga más compresión. Sí, vamos a traer más potencia, sí, pero se nos va a terminar clavando el motor porque va a aumentar la temperatura y el aire no va a poder disiparlo correctamente y se va a romper el motor. O sea, no conviene hacer eso. Bien, bueno, Benelli lo hizo, pero además de eso utilizó un sistema de refrigeración más efectivo que es por líquido y por eso funciona, si no, no funcionaría tampoco. Bien, ¿por qué nos da más potencia? Esto es bastante fácil de explicar también. A pesar de que hay pocos videos que lo expliquen y que se entienda, es fácil de explicar. Cuando nosotros comprimimos el aire, comprimimos, generamos presión. Bien, cuando tiene más compresión el motor, lo que hace es el pistón llegar más arriba, apretar más el aire. ¿Qué pasa? Cuando nosotros está arriba el pistón, se tira la chispa, se genera la explosión, la combustión, y la combustión no es ni más ni menos que presión que se ejerce para que el pistón baje. Ahora, ¿qué pasa? Si el pistón ya previamente había comprimido más el aire, esa presión va a ser más efectiva porque sumada va a hacer que empuje con más fuerza el pistón hacia abajo. Al tener más fuerza, tenemos más torque. Y a la vez, al empujarlo con más velocidad también, tenemos más torque, más potencia y más revoluciones. Todo mejora al tener más compresión. Simplemente por eso todo mejora. Y a la vez consume menos combustible. ¿Por qué? Porque es la misma cantidad de aire y nafta la que nosotros estamos utilizando. Nada más que se aprovecha mejor la combustión al haberla comprimido más. Entonces tenemos más torque, más revoluciones, más potencia, menos combustible. Ni más ni menos que un motor más moderno. Simplemente eso. También tenemos que utilizar 4 válvulas para que el motor se aproveche mejor esa energía extra que está generando, porque si no la estaríamos perdiendo y estaríamos teniendo más temperatura y demás, no tendría mucho sentido. Entonces los motores modernos utilizan 4 válvulas, es casi imposible un motor moderno que tenga 2 válvulas, excepto este motor de la Royal Enfield, pero claro, tiene poca compresión, tener 4 válvulas no tendría sentido. Y también perdería un poco de la mística del motor antiguo, ¿no? Que tenían 2 válvulas. Bien, y la otra característica fundamental es que uno tiene 2 cilindros y el otro 1. ¿Qué pasa? Eso nos logra conseguir más potencia. ¿Por qué? Porque el motor logra revolucionar más. Esto se explica fácil también. Cuando el motor tiene... el problema más grande de los motores de combustión interna es la velocidad a la que puede ir y volver el pistón. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros tenemos una carrera de este tamaño, esto a modo figurativo, no va a tener una carrera tan larga. El pistón va y viene, tiene que ir y volver a una cierta velocidad, y si nosotros la achicamos a la mitad, a ese recorrido, a la misma velocidad del pistón, el pistón va y viene 2 veces en vez de una. Por consiguiente, revoluciona el doble. ¿Qué pasa? Cuando logra revolucionar el doble, consigue mejor velocidad final. ¿Por qué? Porque puede estirar un cambio más liviano más. Es como una bicicleta. Un ciclista logra revolucionar 60 revoluciones por minuto. Entonces necesita un cambio más pesado para seguir aumentando la velocidad. Si el ciclista pudiese revolucionar al doble con un cambio más liviano, haciendo la misma fuerza, lograría el doble de velocidad por el simple hecho que tendría más potencia. Aunque ustedes no lo crean, el ciclista tiene una potencia de 65 Nm. Es increíble porque una Versys 650 tiene ese torque.
el torque es de 65 Nm, ¿no? Pero tiene una potencia de poco más de medio caballo. ¿Y por qué? Porque esos 65 Nm los puede multiplicar solamente por 60 revoluciones. Y una moto de 650 centímetros cúbicos lo multiplica por 6.000 revoluciones, 100 veces más, o 8.000, 100 y pico de veces más. Entonces, con el mismo motor que tiene 100 veces más de potencia. Y eso lo que hace es que logre estirar cambios muy livianos, mucho, y logre velocidades finales. Por eso que la Leonchino 500 va a lograr 170 km por hora, y la Royal 500 va a lograr 120 km por hora. Es simplemente por eso, por la diferencia de potencia. Tenemos prácticamente el mismo torque, incluso la Royal tiene mejor torque a menos revoluciones que la Leonchino, lo que permitiría que en el campo se desempeñe mejor, más allá que la Leonchino tiene muy buen torque. Pero bueno, estas son motos que vamos a usar en la ruta y que vamos a salir a pasear y que vamos a salir a ruta. Y la Royal a 110 km por hora va exigida, y la Benelli a 110 km por hora va súper relajada, pero súper relajada. Entonces, por consecuencia, vamos a tener una velocidad para viajar, ahora no me sale la palabra, velocidad, bueno, ahora no me sale la palabra, alguno que se la acuerde, dígamela, le digo en todos los videos igual. Velocidad promedio, velocidad de crucero. La velocidad de crucero de la Leonchino pasa de 120, 130, 140 va a andar bien. El problema es que la Royal Enfield a 500 a 120 vas a ir prácticamente a fondo, es la velocidad máxima que consigue. Por consecuencia, no es una moto para viajar, es una moto para viajar a 90, 100, como eran en los años 40, que las calles no lo permitían. Entonces ir a 100 en los años 40, 50 era una locura, porque íbamos entre los pozos a 100, era una locura, era un disparate. Pero hoy las rutas permiten andar a velocidades mucho más altas. Entonces para eso estaríamos muy limitados con la Royal 500. Pero bueno, la Royal 500 se diseñó para eso, para que parezca que estamos en una moto antigua, con la diferencia que va a ser un motor moderno, un motor nuevo, y va a tener la confiabilidad de un motor nuevo. Ni más ni menos que eso, son cosas diferentes. Así que bueno, de esta manera concluimos el informe, esperamos que haya sido lo suficientemente didáctico y entretenido como para tener un poco de criterio y entender un poco de qué se trata. Uno se encuentra con estos motores y dice, ¿qué pasa que anda 120, un motor 500? Debe ser una porquería, es una falta de respeto. No, está diseñado para que sea así, es a propósito, y es por esto que te estamos explicando. Así que bueno, de esta manera concluimos el informe y nos vemos en el próximo video.